Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Cuando digo hermanos me refiero a toda la iglesia pentecostal de Willowbrook. Les doy mis saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este privilegio, por esta oportunidad que Dios nos da de tener esta tarde de estudio bíblico. Reciban un saludo de parte de su servidor, de su servidora, y solamente les queremos seguir recordando que le amamos. Así como Cristo le ama, nosotros también le amamos. Amén. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu. Reciban nuestros saludos y en esta tarde queremos darle mil gracias a nuestro Dios por este privilegio. Porque si no fuera por Él, no estaríamos dando este estudio. Por la misericordia de Él, por el sustento de Él, por la fortaleza de Él, estamos aquí. Amén. Así que tenga su Biblia en la mano. Vamos a tener una lectura bíblica, y de esta lectura, que nos da base y fundamento de lo que vamos a hablar. Iremos desarrollando nuestro tema y seremos edificados, usted como yo, porque no somos, como dijo Pablo, no pretendo saberlo todo, sino que Dios nos sigue hablando, y enseñando en cada enseñanza, porque Él solamente conoce nuestras necesidades, y para conocer a Dios es a través de su palabra. Así que vamos a leer la palabra de Dios, pero antes me gustaría hacer una oración para que Dios nos dé la libertad en su espíritu, me dé la libertad para explicar, me dé el conocimiento, y usted también, y a la misma vez nos dé la capacidad de recibir, la buena voluntad de aprender. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, Dios, te doy gracias por la oportunidad, por el privilegio que nos das de estar, oh Dios, en este día, dispuestos a escudriñar tu palabra. Ahora te pido, mi Dios, que nos bendiga, nos ayudes, a tu iglesia, a tu congregación, a cada uno de mis hermanos, hermanas, joven, niño, anciano, Señor, que esté sintonizándonos a través de este medio, que podamos, Señor, entender y comprender el mensaje y ponerlo por obra. Dios, te lo pedimos porque de ti proceden todas las cosas, el querer como el hacer, por la buena voluntad. Padre, te doy gracias en tu nombre precioso, Jesús. En Jesus' name comenzamos. Amén, amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 2, verso 11. Vamos a leer el 11, el 12, el 13 y el 14. Del 11 al 14 estaremos leyendo la palabra de Dios, y de ahí Dios, a través de su Espíritu, nos muestre, nos enseñe qué es lo que debemos poner en práctica, en obra, en nuestra vida diaria, en nuestra relación con nuestros seres humanos. Dios es el que nos puede enseñar, y en esta tarde le decimos a Dios que estamos dispuestos, que su Espíritu sea el que nos guíe y nos dirija. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, verso 11 y 14. Vamos directo a la palabra de Dios, porque el tiempo es precioso, ¿verdad? Y yo sé que algunos están ocupados y dejaron sus quehaceres para atender. Y gloria a Dios, que Dios les recompense por esa buena disponibilidad que tienen para aprender, y ese espíritu de armonía que nos deja sentir que somos una iglesia, un cuerpo, una congregación, en el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios 2:11 dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Así como tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Vamos a hacer un alto ahí, ¿verdad? Para ir, ¿verdad? Dice que nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre. Y esa es una grande verdad. Y esto nosotros, usted y yo, lo vivimos. A veces la gente dice, no, que es bien bueno, que es un ángel de Dios, pero la gente mira lo de afuera, no conoce lo que está dentro.
Pero ¿sabe quién conoce su verdadera identidad, su verdadera personalidad? El espíritu del hombre. Usted mismo sabe quién es usted. A veces nos acusan de ser malos, de ser esto, de ser aquello, pero hay alguien, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, que es el espíritu, nuestra identidad, nuestra personalidad, que solamente nosotros conocemos, ¿ya? ¿Verdad? Refiriéndose al sistema humano. Dios conoce todas las cosas. Amén. Pero a veces el hombre trata de conocer, trata de entrar a su personalidad y escudriñar quién realmente usted es, pero no puede. Pero usted sí se conoce. Amén. Usted sí sabe quién es. Y eso es lo que Pablo les dice a los corintios. Dice, así las cosas de Dios, ¿verdad? Hace esa comparación con la verdadera identidad del hombre. Nadie la conoce más que él mismo. Su mismo espíritu, ¿verdad?, le da testimonio quién realmente es. No sé si usted se ha sentido que ha llegado el momento donde se habla y dice, ¿sabes qué? Hiciste mal. O ¿sabes qué? Hiciste buena obra, ¿verdad? Y eso lo tiene dentro de su corazón y nadie más sabe. Lo que usted hace, sea bueno, sea malo, pero su espíritu sabe. Entonces, en lo espiritual, dice que a las cosas de Dios nadie las puede escudriñar sino el Espíritu de Dios. Amén. Es el Espíritu de Dios el que las revela, es el Espíritu de Dios que las enseña, porque nadie puede conocer las cosas de Dios, ¿verdad?, si no es por el Espíritu de Dios. Vamos adelante, va entendiendo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿verdad? Dice que hemos recibido el espíritu de Dios. Por acá, a través del espíritu sabemos lo que hemos recibido. Amén. O sea, a través del espíritu valoramos lo que usted y yo tenemos. Si no es por el espíritu, no vamos a valorar, no vamos a darle, ¿verdad?, la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento. Mas los que tenemos ese conocimiento es porque el Espíritu de Dios nos ha dado entendimiento ¿verdad?, y conocimiento para darle honra y gloria a la obra de Dios y a Dios mismo por su grande amor y su misericordia. Vamos con el 13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por lo cual también nosotros por lo cual también no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. No hablamos conforme a la sabiduría humana. Pablo está consciente, ¿verdad? Y eso nos toca a nosotros, los que predicamos, los que enseñamos. No podemos enseñar, traer un mensaje bíblico con la sabiduría o la preparación de una universidad. No se puede. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar de la palabra son cosas espirituales. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, si no tenemos esa conexión con el Espíritu, si no hemos nacido del Espíritu, ¿cómo podremos hablar cosas espirituales cuando no hemos entrado en ese mundo espiritual? ¿Verdad? Usted no puede hablar portugués si no ha nacido en Portugal o en países que hablan portugués. Usted no puede hablar lo espiritual si no ha nacido de lo espiritual, si no ha recibido el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice, nosotros no predicamos, no enseñamos con palabras de sabiduría humana. Amén. Y aquí voy, hermanos, ¿verdad? Deje acabar de leer y ya entramos en el tema. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él no son locura, y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural
no percibe las cosas del Espíritu. El hombre natural. He aquí ahí donde quiero entrar en el tema. Lo que hemos leído nos está hablando, dice que por el Espíritu de Dios recibimos la revelación o la enseñanza, ¿verdad? De las cosas de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios declara lo que es de Dios. Nos pone el ejemplo, así como el Espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre, así el Espíritu de Dios escudriña lo que es de Dios, y el Espíritu nos enseña las cosas espirituales. Pablo dice, no puedo predicar basado en la letra, ¿verdad? Porque son cosas espirituales, sino que basado en el Espíritu. El hombre natural, el hombre carnal en nuestra humanidad, no podemos percibir, no podemos aprender, no podemos entender las cosas que son del Espíritu. Amén. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hoy en día tenemos la iglesia está atravesando por momentos tan difíciles donde la gente está confundiendo las cosas del mundo con las cosas de Dios, ¿verdad? Y no podemos entender ni conocer a Dios si no es a través del Espíritu. Acuérdense lo que le dice Jesús a Nicodemos, un líder religioso, un rabí, un maestro, ¿verdad? Le dice a Nicodemos, de cierto te digo, que nadie puede entrar al reino de los cielos si no naciere de nuevo. Amén. Lo dice en otra manera, pero este es el sentido de la enseñanza, ¿verdad? Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y yo digo en esta tarde, si no nacemos del Espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos, no podemos entender las cosas espirituales, no podemos conocer las cosas de Dios, porque es a través del Espíritu que nos las revela. Amén. Entonces, el camino a llegar a Dios, a entender a Dios, a conocer a Dios, es a través del Espíritu. En la carne no podemos agradar a Dios. Por eso en el libro de Corintios, ¿verdad? En las epístolas paulinas, Pablo siempre está hablando y dice, ¿verdad? El que se ocupa de la carne va a recibir muerte, mas el que se ocupa del Espíritu recibirá vida, ¿verdad? Y dice que dejemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar como humanos, y conozcamos el Espíritu de Dios para pensar, o en otras palabras, dejarnos guiar por el Espíritu. En estos tiempos, les decía, la iglesia está atravesando por momentos difíciles, donde todo está cambiando, donde está siendo transformado, y en esa transformación, amén, y yo entiendo de los cambios y de las transformaciones, y son buenas, pero Dios, dice la palabra, Dios nunca cambia. Dios es desde el principio, hoy y para siempre. Amén. Dios es inmutable, incambiable. Dios es Dios en todos los aspectos. Yo puedo cambiar mi filosofía, mi físico, ¿verdad? Puede cambiar, el día cambia, las personas cambian, envejecemos, otros se rejuvenecen, pero Dios es eterno. Dios nunca cambia, menos su palabra. Dice la palabra, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué digo esto, estimados hermanos? El cambio que el mundo está haciendo, está transformando el sistema de adoración, ¿verdad? Bueno, y yo estoy de acuerdo que se ha cambiado un sistema de adoración que no es bíblico, pero un sistema fundamentado en la Biblia, ¿verdad? Que Dios nos los enseña, no puede ser cambiado. ¿Ven? Pero ¿quiénes son aquellos que están cambiando el orden de la adoración y del enfoque, ¿verdad? Y de la fe? Son estos personajes que no entienden del Espíritu, no conocen del Espíritu, no son nacidos del Espíritu, pero se atreven a hablar de Dios. Amén. ¿Y quiénes son los que lo siguen? Los que no han nacido del Espíritu, los que no han recibido el Espíritu, ¿verdad?
que no le han permitido a Dios entrar a su corazón. Por eso todos los evangelios, las epístolas, todo el Nuevo Testamento está hablando de que, ¿verdad? Hagamos morir el hombre terrenal y se levante el hombre espiritual, de que nos transformemos, ¿verdad? Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: comenzaste por el espíritu y viniste a acabar en la carne. Comenzaron bien, pero dejaron las cosas espirituales y empezaron a meterse en la carne, refiriéndose a la letra, a las costumbres de los hombres. Y, ¿verdad?, él exhorta a la iglesia. ¿Cuál es el grande problema de hoy? ¿Verdad? Hace más de 20 años he estado estudiando, hace más de 20 años, ¿verdad? Tiene ya el tiempo que esta organización que se ha levantado en Europa, ¿verdad?, ha venido alcanzando a Estados Unidos y Canadá y varios países de Europa, que han levantado iglesias con este tipo de sistemas, y son iglesias humanistas. ¿Qué es una iglesia humanista? Una iglesia humanista, ¿verdad?, es donde se enfocan en los alcances del hombre, celebran los alcances de la sabiduría del hombre, de la vida, ¿verdad? Y celebran todas las obras que el hombre que alcanza, ¿verdad? A la filosofía, el conocimiento, la ciencia, todo lo que el hombre puede desarrollar. En estas iglesias se adora, se alaba, y a Dios no se le reconoce como Dios. El Dios de ellos es la obra que el hombre hace. Pero no se ve mucha la diferencia a una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque desarrollan su servicio, ¿verdad?, muy similar a las iglesias cristianas. Hay intervención de la palabra, hay intervención de música, hay intervención de la participación de la iglesia, ¿verdad? Pero el punto principal de que ellos adoran los alcances tecnológicos, lo que el hombre hace, y traen unas predicaciones tremendas, enseñanzas de superación, enseñanzas de que puedes alcanzar tus sueños, ¿verdad? Pero estas enseñanzas están basadas, ¿verdad?, a través de la enseñanza. Son hombres preparados en universidades, ¿verdad?, y que muchos pues les llama la atención, porque a quién no le va a llamar la atención, ¿verdad?, si le dicen de que puedes alcanzar, y es verdad, puedes alcanzar tus metas, tu visión, tu propósito, porque yo mismo lo he enseñado, pero nunca dejaré decir de que los alcances del hombre, ¿verdad?, le vamos a glorificar, nunca. Nosotros, como dice Pablo, nos gloriamos en Dios. Amén. Nos gloriamos en Dios, estamos sumamente agradecidos. Pablo dice: yo no tengo nada de qué gloriarme. Si me glorío en el Señor. ¿Qué está diciendo? Yo no me puedo dar la gloria. Si tengo que darme la gloria, se la doy a Dios, porque de Él proceden todas las cosas. Entonces, estos hombres de estos tiempos, ¿verdad?, vienen y son iglesias que se vienen levantando de la noche a la mañana y están jalando, pero mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene deseo dentro de su corazón. Hay un deseo, ¿verdad? Su espíritu de hombre le dice que Dios es un creador. Buscan una deidad a quien adorar. Pero cuando caen en estos lugares, ¿verdad?, pues realmente son engañados. Dice en Primera de Corintios 2:5, dice: pero para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo habla a los corintios en este capítulo, ¿verdad?, y les dice que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres.
que no pongas tu fe, tu esperanza en lo que el hombre alcanza, en la gloria del hombre, sino en Dios. Ya Pablo, a través del Espíritu, ¿verdad? Por eso es muy importante tener el Espíritu. Pablo, sin darse cuenta, influido por el Espíritu, estaba hablando cosas que sucederían y los estamos viendo en estos tiempos. Amén. Donde, mire, está la iglesia de filosofía humanista, ¿verdad? Así le llaman. Y tenga mucho cuidado con ello. Está la iglesia de los agnósticos. Una persona agnóstica es que duda del poder de Dios, ¿verdad? Y en inglés se les llama iglesias godless, ¿verdad? Iglesias sin Dios. Hablan de Dios, pero no tienen a Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque su espíritu les da testimonio de que hay un Dios, pero ellos adoran lo que Dios hace y dejan a Dios a un lado. Pero damos gracias a Dios por su palabra, que su palabra es real y verdadera. Ahora vamos a hablar al tema, ¿verdad? Yo no lo hago con el fin de ofender, no, con el fin de aprender, que no vayamos a caer en estos huecos de conocimientos, en estas filosofías. En caminar con Dios, me he dado cuenta que, o sea, esta filosofía humanista, ¿verdad? Mucha gente sin darse cuenta actúa de una manera en esta filosofía, en esta creencia, ¿verdad? Que ¿a qué me refiero? Que deja lo espiritual y da gloria a lo terrenal, ¿verdad? Al humano, y a Dios es aburrido, a Dios como que no nos agrada. ¿Por qué? Porque no hemos recibido el Espíritu de Dios. Cuando se recibe el Espíritu de Dios, ¿verdad? Somos enseñados de las cosas de Dios, aunque no seamos expertos en la palabra, pero al leer la palabra nos nutre, nos despierta hambre, nos despierta entusiasmo y queremos escudriñar y queremos más. ¿Por qué? Porque somos guiados, enseñados a través del Espíritu. Hay gente, ¿verdad?, que ya no hay palabras de cómo decirle que debemos de orar, ¿verdad? Las iglesias humanistas dicen que son espirituales y no tienen que hacer oración, no tienen que hacer ayunos, no tienen que ser religiosos, pero se creen espirituales. Y cuando leía esto decía, esto está desde un principio. Hay personas con actitudes humanistas, ¿verdad?, que no entienden de que si no tienen el Espíritu, no pueden agradar a Dios, no pueden entender las cosas de Dios, ¿verdad? Pero tienen conocimiento, tienen experiencia y a través de eso quieren administrar las cosas de Dios. Y es imposible. Es por eso vienen los tropezones, es por eso que vienen las desgracias, por eso que vienen las ofensas y iglesias se dividen por gentes que no tienen el Espíritu, actúan conforme a la carne. Amén. Actúan conforme al conocimiento humano, conforme a las experiencias. Cuando es a través del Espíritu, las cosas son muy diferentes. Amén. Una ocasión, ¿verdad? Bueno, mejor no lo digo. Hay veces, ¿verdad?, que nos damos cuenta que la gente le gusta más después del servicio que durante el servicio. Le gusta más el convivio con la gente, ¿verdad?, que estar en la reunión, en el servicio, unidos para darle honra y gloria a Dios, ¿verdad? Se les hace largo, se les hace aburrido, pero se les hace más glorioso cuando se acaba el servicio, ¿verdad? Entonces estas personas tienen ese espíritu humanista, esa filosofía humanista, quieren nada más las cosas que son de la carne. Y si no nos ponemos vivos en el Espíritu, podemos caer. Es por eso que usted, estimado hermano, cuando prende la televisión, ve servicios, ¿verdad?, en la tele. Usted no sabe si son de filosofías humanistas, donde, ¿verdad?, a Dios es muy poco invocado. Este tipo de personas, fíjese, como no son guiados por el Espíritu,
y no son enseñados por el Espíritu, pues no conocen a Dios. No conocen el fundamento que Dios puso, porque aunque no practicamos el Antiguo Testamento es el fundamento al Nuevo Testamento. Amén. A nosotros los cristianos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios le dice a su pueblo: sepárame a los levitas, ¿verdad? Y los levitas son personas separadas para el servicio especial para Dios. Y cuando Dios manda que separen a la tribu de Leví, Dios le dice a Moisés: ahora me vas a hacer vestiduras, ¿verdad? Vestiduras santas, vestiduras hermosas, porque ellos van a ministrar ante mi presencia. No practicamos la ley, pero ese principio bíblico lo seguimos aplicando, porque el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Amén. Y no estoy diciendo que seamos santurrones, santos en nuestra capacidad, en nuestra mentalidad, en nuestro espíritu. Amén. Porque el espíritu nos da testimonio si estamos bien o no estamos bien, ¿verdad? Cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, es guiado, sabe lo que el Espíritu demanda, lo que el Espíritu enseña. Por eso el Señor Jesús le dijo a la samaritana, cuando esta mujer le dijo: mis padres, ¿verdad? Los samaritanos, los israelitas que se apartaron de lo que era la tribu de Judá, decían que en Samaria se tenía que adorar. Amén. Y dice: pero ustedes, los judíos, dicen que tienen que ir a Jerusalén. Jesús le dice: mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu. Hay gente que no entiende esto. Hay gente que no entiende. Como pastores tenemos por entendido de que el servicio es un servicio espiritual, de que nuestro trabajo es un trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque adoramos a un Dios que no lo vemos pero lo sentimos, un Dios que es espíritu. Amén. Y para adorarlo, ese Dios que es espíritu, tenemos que entrar en el espíritu. ¿Y qué es entrar en el espíritu? Entrar en la conexión con Dios, es, ¿verdad? Conocer la palabra y aplicarla en el momento de nuestra adoración. No lo vemos, pero lo sentimos. Lo hacemos por fe. Tenemos certeza de que Dios está ahí. Tenemos la convicción de que Dios nos está oyendo porque Él es omnipresente. Amén. Pero los humanistas, la persona que solamente quiere que Dios le conteste cuando le truenan los dedos, cuando alguien está enfermo, pero no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta clamar, ¿verdad? No le gusta el servicio. Y hay gente que está en el servicio, pero no le gusta sujetarse, quiere hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos les parece. Están desconectados del Espíritu. Amén. Cuando estudiaba esto, decía: ahora entiendo, ¿verdad? Yo soy celoso de las cosas de Dios, no soy santurrón, ¿verdad? Ni trato de aplicar, ni soy una persona de que me voy a lo profundo donde no permito que nadie haga esto, aquello, porque todo es malo. No. Tengo la libertad que Dios me da. Amén. Y tengo celo por las cosas de Dios. Yo siempre he dicho que el altar de Dios, el lugar donde se alaba a Dios, el templo, se respeta. Amén. Así como se respeta una corte. Tenemos enseñanzas del hombre que son enseñanzas que son beneficiosas, pero no le damos la honra y la gloria, ¿verdad? A eso, sino que le damos la honra y la gloria a Dios. Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Él les dijo: a los que entran a mí, que vienen a mí, te tienen que ser purificados. El sacerdote se purificaba, se santificaba y entraba del lugar santo al lugar santísimo una vez al año. O cuando iba a ministrar, tenía que ir bien seguro de que iba conforme a lo que Dios mandaba. Nosotros tenemos, los del Espíritu, tenemos que conocer qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Pero cuando una persona no es nacida en el Espíritu y administra en la iglesia, canta, toca, cualquier ministerio, pero no es nacido del Espíritu, cometerá graves errores, no entenderá a su pastor, no se sujetará. ¿Por qué? Porque él aplica todas las cosas que son terrenales.
Amén. Entienden su trabajo, se sujetan su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su trabajo es todo humano, es carnal. Pero en la iglesia se parece, pero no es como un trabajo, es algo espiritual. Y es ahí donde patinamos, que no logramos someternos. ¿Por qué? Porque no tenemos el espíritu. Amén. Cuán hermoso y cuán bueno es saber que tenemos que nacer de nuevo. Pablo le dice a un grupo de discípulos que se convirtieron en Hechos capítulo 19, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, y sabemos si hay Espíritu Santo. Hoy en día, pregunten a los pastores de mega iglesias si reciben el Espíritu Santo. Dicen que es cursi, eso es vergonzoso, que no es necesario, que cuando usted creyó, usted ya tiene el Espíritu, y esa es una vil mentira. Toda la palabra de Dios nos enseña que tenemos que recibir el Espíritu. El Señor Jesús estaban sus discípulos y dice, sopló y les dijo, recibir el Espíritu. Amén. Y él les dijo el Señor, síganse congregándose. Cuando Él ascendió a los cielos, sigan congregándose, ¿verdad? Y no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos por el Espíritu Santo. Porque si los discípulos se ponen a predicar a Cristo sin el Espíritu, iban a cortar cabezas, iban a cometer graves errores. Amén. Por eso Dios dijo, no, espérense hasta que venga el Espíritu Santo. Y ese soplo que Jesús sopló, dice que estando en el aposento alto, en el libro de los Hechos. Amén. Hechos capítulo 2, del verso 1 en adelante, empieza a explicar. Dice que vino de repente un estruendo como un viento recio, que sopló y llenó toda la casa, y todos fueron investidos con el Espíritu Santo. Para cerrar, estimados hermanos, es necesario tener una conexión con el Espíritu. Debemos recibir el Espíritu. Amén. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Yo decía, ahora entiendo, ahora comprendo por qué mucha gente en la iglesia actúa, perdón, tan diferente, ¿verdad? Que uno no logra entender. Pero a través de esta enseñanza, de esta palabra, me doy cuenta. Mire lo que dice Judas 1:17, 17 al 18. Amén. Praise God. Déjame tomar un poquito de agua. Judas capítulo 1, verso 17 al 19. Voy a leer así. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué palabras? Que para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Eso lo dijo Pablo, ¿verdad? A los corintios. Judas lo está recalcando. Dice, vosotros, hermanos, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían, en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Amén. En los postreros tiempos se van a levantar, ¿verdad? Pastores, ministros, que no tienen el Espíritu. ¿Y cuáles son? Los humanistas, ¿verdad? Los que le dan la gloria y la honra a las cosas que el hombre alcanza. Y todo se aparece a Dios, cantan, alaban, pero no tienen el Espíritu. Pero usted sube y dice, la mujer sube con su, ¿verdad? Bueno, usted sabe, los desmanes, la mala presentación, y dicen, y eso están adorando a Dios, son ministros de Dios, ¿verdad? Y los pastores, igual, con una presentación media rara, ¿verdad? Con unos pantalones como toreros, y dice, esos son ministros de Dios, ¿verdad? Lo están haciendo, pero no entienden, porque no tienen el Espíritu. Son hombres que no tienen el Espíritu. Ya el apóstol nos está diciendo, y este es el tiempo que estamos viviendo, estamos atravesando. Se están levantando estas iglesias que tienen un conocimiento rapidísimo, ¿verdad? Porque
eso es lo que la gente quiere. Y viene usted a la iglesia pentecostal de Willowbrook y le dice, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, tenemos que adorar en el Espíritu y en verdad, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Oh, esos cursos, vienes aquí, vente aquí y mira que Dios te ama. Toma, necesitas algo, ¿verdad? Para que comas, para que vivas, te vamos a ayudar, ¿verdad? Y después del servicio, tremendos banquetes, y todo de la carne, es normal. Pero eso no es el plan de salvación. Pero mucha gente le gusta. ¿Por qué? Porque tienen esos principios o esa filosofía humanista. Pero usted y yo somos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Si Dios me permite, probablemente continuemos con esto. Amén. El ser nacidos del Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Bueno, nomás yo escribí 3 hojas llenas de textos, pero hasta aquí le voy a parar porque hemos tomado ya el tiempo, ¿verdad? Me he pasado, y tampoco quiero empalagarlo, sino que escudriñe, si necesita los textos, mándenme un texto, le mandamos todos los textos bíblicos, los escudriña, ¿verdad? Y se va dando cuenta, para cuando su personalidad lo empuje más hacia las cosas de la carne. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Amén. Servimos un Dios espiritual y es verdad, es menester, dijo el Señor, que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén, amén. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo el domingo al mediodía. Amén. Estaremos en conexión, todos los hijos de Dios, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia pentecostal de Willowbrook. Dios les bendiga. Shalom. Amén, amén.